días. Ha sido nuestro privilegio haber estado con vosotros aquí esta semana también. Thank you to Eddie and Lauren who have led the welcome. Gracias a Eddie y a Lauren por haber guiado y dirigido todo el proceso. And to all those who have hosted us and fed us. Y por todos los que nos han acogido y alimentado durante esta semana. And thank you to Jenna who organised most of the trip from Ireland. Y gracias a Jenna que ha organizado la mayor parte de las logísticas del viaje. And to this dear brother for coming as a Spanish speaker. Y a mí por, por venir y ayudar con la traducción durante la semana. Today I want to share from God's Word in Acts 7 mostly. Esta mañana quiero compartir con vosotros del libro de Hechos y principalmente del capítulo 7. Adrian will read. Y voy a hacer la lectura. Vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 7. Y la lectura es básicamente todo el pasaje de cuando Esteban es capturado y su defensa y ejecución. Entonces, como es bastante largo, vamos a ir por trozos. Entonces, empezamos en el capítulo 6, versículo 7. Y cuando hagamos un salto avisaré. Y ahora saltamos al versículo 8, o el que sea, ¿vale? Así que empezamos en el capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, incluyendo tanto cirenos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: «Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó». Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo: «¿Es esto así?». Y Esteban respondió: «Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán». Y ahora saltando al versículo 8 del capítulo 7. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Saltando al versículo 20. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Saltando al versículo 30. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, y en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora, y te enviaré a Egipto». Y finalmente, saltando al versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como él había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido,
Nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. Y David halló delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes, que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Y al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Thank you. Tomorrow we will get on a plane to go back to Ireland. Mañana nos montaremos en un avión para volver de vuelta a Irlanda. I like to look at an online website that shows all the planes across the world. Me gusta mirar una página web que muestra todos los aviones alrededor del mundo. Like this, to see the coverage across the world. De esta manera, así, para ver cómo se cubre el mundo entero en los vuelos. Just an image about how things can spread across the world. Solamente para pensar en cómo las cosas se pueden esparcir a lo largo del mundo. And the next picture, please. That's a picture of the church in Ireland. Esa es una imagen ahora de las iglesias en Irlanda. We are in the north of Ireland, but this is the south. Estamos en el norte, pero esta imagen es más del sur. The church in the south of Ireland is a bit like Spain. La iglesia en el sur de Irlanda es algo más similar a la de España. Lots of immigrant people go to church, Un montón de gente inmigrante va a la iglesia, but lots of Irish people do not go to church. pero muchos de los nativos de Irlanda no van. And there are lots of towns with no good Bible preaching churches. Y hay muchas ciudades y pueblos que no tienen buenas iglesias donde la palabra se predica fielmente. So, like Spain, we long for the spread of the gospel in Ireland. Y de la misma manera que por España nosotros anhelamos una divulgación de la palabra en Irlanda. This is a map of the spread of the gospel around the Mediterranean. Y esta es una imagen de cómo el Evangelio se esparció por el Mediterráneo In the book of Acts. en el libro de Hechos. It says at the beginning of Acts that the gospel would go to Él dice en el comienzo del libro de los Hechos que el Evangelio se esparcirá por Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Where we have read in Acts 7, Y lo que hemos leído en el libro de Hechos, capítulo 7, the gospel has only went to Jerusalem. hasta este momento el Evangelio solo ha estado en Jerusalén. So this is a moment when the gospel is going to spread beyond Jerusalem. Ya es aquí el momento en el que el Evangelio empieza a esparcirse fuera de Jerusalén.
I want to pick out three things from this passage necessary for the spread of the gospel. Y quiero centrarme esta mañana en 3 cosas de este pasaje que son necesarias para el predicar el Evangelio en las naciones. And these three things will be helpful for us and you 3 cosas que serán útiles para nosotros y también para vosotros. as you seek to reach Hortaleza and wherever else God may ask you to go. Con la medida en la que buscáis alcanzar las gentes de Hortaleza o a donde quiera que vayáis. The first thing, La primera de ellas, another one, Christ-like disciples. discípulos que se parecen a Jesús. We see Stephen in this passage. Vemos a Esteban en este pasaje. The first thing about him was that he was a servant. Y lo primero que vemos de Esteban en este pasaje es que él era un siervo. The first thing that he was asked to do was to be a deacon. La primera de las cosas que le pidió que hiciera fue ser un diácono. The basic thing that the church needs is servants. Y la cosa esencial que las iglesias necesitan es siervos. Jesus was a servant. He left heaven to serve us. Cristo mismo fue un siervo. Él dejó el cielo para venir aquí a servirnos. So we should serve others. Y de la misma manera nosotros deberíamos servir a otros. It's also obvious También es obvio that Stephen was dependent on God's power. que Esteban era completamente dependiente del poder de Dios. That he spoke in the power of the Spirit. Que él hablaba en el poder del Espíritu. So we need to be willing, but we need God in us. Así que debemos de estar dispuestos, pero también debemos de hacerlo en el poder de Dios. We see also that that Stephen is treated like Jesus. También vemos cómo Esteban es aquí tratado como Jesús. We need to be like Jesus, Y necesitamos ser como Jesús. and we can expect to be treated like Jesus. Y si somos como Jesús, entonces deberíamos esperar ser tratados como Jesús. In the passage, Stephen's face shone. En el pasaje, la cara o el rostro de Esteban resplandeció. Whenever we spend time with Jesus, Y siempre que pasamos tiempo en la presencia de Jesús, he will shine out of us. Él también deslumbrará, o nuestro rostro lo deslumbrará también. Stephen, in this sermon, Y en este sermón que Esteban predicó, speaks about Abraham and Joseph and Moses and Solomon and David. y Esteban habla de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Salomón, David. He knew what God had said. Él conocía las escrituras, lo que Dios había hablado. We need to know what God has said. Y nosotros también debemos saber la palabra de Dios. He was courageous. Era valiente, He was willing to suffer. estaba dispuesto a sufrir. He trusted God right till the end of his life. Él confió en Dios hasta el punto final de su vida. And if you notice at the end, Y si os fijáis al final, he is even praying for those who are trying to kill him. Él ora por aquellos que estaban matándole. Sometimes as Christians, when people hurt us, A veces como cristianos, cuando la gente nos daña, our hearts can get hard to them. nuestros corazones se pueden endurecer contra ellos. It's a big thing to keep a soft heart all the way through your Christian life. Es importante mantener un corazón blando durante toda nuestra vida como cristianos. Would you be a disciple like Stephen to help the gospel in your city? Seréis discípulos como Esteban para que el Evangelio pueda proclamarse y expandirse por el mundo. God needs people like Stephen in Madrid. Dios necesita gente como Esteban en Madrid. Number 2, Segunda cosa necesaria. we need to be clear on the gospel.
Debemos ser claros en el Evangelio. I think you can read Stephen's sermon as correcting two misconceptions, two mistakes. Creo que podemos entender el sermón de Esteban como una corrección de dos cosas en concreto que los judíos malinterpretaron. See chapter 6, verse 13. En el capítulo 6, versículo 13, Hold on. segundo. They were accusing him of speaking words against the holy place and the law. En el versículo 13 vemos cómo estos hombres le estaban acusando de hablar continuamente en contra de este santo lugar y de la ley. They misunderstood the temple and the law. Ellos habían malinterpretado el templo y la ley. They were thinking that people needed to come to the temple to, they were to belong to God. Ellos creían que la gente debía atender o venir al templo para poder estar con Dios. But he explains that their father Abraham Pero él explicó que su padre Abraham found God, or God found him, a Abraham Dios lo encontró when he was up in Mesopotamia, cuando estaba aún en Mesopotamia, Babylon. en Babilonia. Also, Joseph, Del mismo modo, José, chapter 7, verse 9, versículo 9 del capítulo 7, was in Egypt and God was with him. él estaba en Egipto, pero Dios estaba con él. And Moses Y Moisés discovered God in the wilderness. se encontró con Dios en el desierto. So if you put that on a map, Así que si pones eso en un mapa, Babylon in the north, Babilonia en el norte, Egypt in the southeast, Egipto en el sureste, southwest, suroeste, and the wilderness in the southeast. y el desierto en el sureste. And Abraham was a pagan, Abraham era pagano, and Joseph was the prime minister of Egypt, José era el primer ministro de Egipto and Moses was a murderer on the run. y Moisés era un asesino dado a la fuga. God is able to save us in any place. Dios es capaz de salvar a gente en cualquier lugar. It's not about the temple. No es acerca del templo, It's about coming to God where we are. se trata de venir a Dios donde sea que estemos. We need to remember this in Spain too. Y debemos recordar esto también aquí en España. You do not need to go to a particular church, No debes asistir a una iglesia en concreto, I mean church building, en el sentido de el edificio, to find God. para encontrar a Dios. God is known through the Lord Jesus. Dios es conocido a través, por medio del Señor Jesús. In any place we can discover God through the Lord Jesus. En cualquier lugar se puede descubrir a Dios por medio del Señor Jesús. I think perhaps still some Spanish people will think Es posible que aún haya bastantes españoles que piensen, we need to go to the traditional church, debemos ir a la iglesia tradicional, but no, we can find Jesus. We can find salvation anywhere through Jesus. pero no, la salvación se puede encontrar en cualquier lugar en medio de Jesús. Even in the futsal pitch down there. Incluso en el campo de fútbol sala que hay ahí fuera en el parque. Secondly, they needed to be clear that salvation, another slide, isn't found in obedience. La segunda cosa que tienen que entender es que la salvación no se encontraba en la obediencia. They were experts in the law, Ellos eran expertos en la ley, so they had the Old Testament, así que tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. and these Pharisees added in other laws to try and make sure that they were clear on it. Pero estos fariseos habían añadido
bloque de leyes para clarificar o explicar lo que significaba. But Jesus explained Pero Jesús explicó that he was the only one who could keep the law, que Él era el único que podía mantener la ley o guardar la ley. and none of us can keep the law. Ninguno de nosotros puede guardar la ley. And Stephen explains in his sermon Y Esteban explicó en su sermón that even Moses' generation, que incluso la generación de Moisés, within a day or two of having received the law, al día o dos de haber recibido la ley, had broken it. ya la habían roto. So it's not possible Así que no es posible to please God agradar a Dios by keeping rules. por medio de mantener leyes. The gospel is that Jesus has kept the law. El Evangelio es que Jesús ha guardado la ley. He is the only faithful Son, Él es el único Hijo fiel and we are saved through trusting in Him. y nosotros somos salvos por medio de confiar en Él. What good news, therefore, Qué buenas noticias, por tanto, as the gospel is going beyond Jerusalem, que conforme el Evangelio va más allá de Jerusalén, that they don't have to tell the Samaritans no tienen que decirles a los samaritanos or the Romans or the Spanish o los romanos o los españoles that you would need to make a pilgrimage to Jerusalem, que tendrás que hacer un peregrinaje hasta Jerusalén or that you need to be a good boy or a good girl your whole life through. que tienes que ser un niño o una niña perfecto durante toda tu vida. Because if that was the message, Porque si ese fuera el mensaje, it would not be good news. no serían buenas noticias. But God can be found in any place Pero Dios puede ser encontrado en cualquier lugar through faith in Jesus. por medio de la fe en Cristo. Wonderful. Genial. So, for the spread of the gospel, we need courageous disciples Así que para que se pueda esparcir el Evangelio necesitamos discípulos valientes, we need to be clear on the gospel, ser claros en el mensaje del Evangelio and we need God. y necesitamos a Dios. Forward, Sí. sorry, forward. Uh, By one. We need Dios. Stephen was a great guy, Esteban fue un gran hombre, but his strength was not from him, pero su fuerza no era de él mismo, it was from God. era de Dios. Verse 5, chapter 6, verse 5, El versículo 5 del capítulo 6. Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Verse 8, Versículo 8. full of grace and power. Lleno de gracia y poder. Verse 15, Versículo 15. his face was like the face of an angel. Su cara era como su rostro era como el rostro de un ángel. The only thing that shines in the Bible La única cosa que brilla en la Biblia are things that God is in. son las cosas en las que Dios se encuentra. So, the tabernacle, Así que el tabernáculo, or when Moses met God at the burning bush. o cuando Moisés se encontró con Dios en el monte. So, the shining of Stephen Así que el mismo modo el resplandor de Esteban is because God is in him. es porque Dios estaba en él. And then, as he tells the story Y conforme él cuenta la historia of God reaching Abraham de Dios alcanzando a Abraham, or Joseph o a José, or Moses, o Moisés, it's obvious that it's about God. es todo acerca de Dios. There's even a paragraph Hay incluso un párrafo where Moses tries to save the people himself. donde Moisés intenta salvar a la gente él mismo. I think Stephen puts that in the sermon Y creo que Esteban puso eso en el sermón, to teach the lesson para enseñar la lección, that even Moses que ni siquiera Moisés couldn't save people.
podría salvar a gente. And then it tells us the story of Saul who became Paul. Y luego nos cuenta la historia, el libro de Hechos, de Saulo, que se convirtió en Pablo. And that surely shows Y creo que eso claramente muestra that it takes God in the person for the person to be any use. que eso como demuestra que es necesario que Dios entre en la persona para que la persona pueda obrar para él. I pray, Y mi oración es, and we pray, y la de todos nosotros, that some of the people in these apartments que muchas de las gentes que viven en estos apartamentos detrás del edificio will come down puedan bajar and come in y entrar and trust in Jesus. y confiar en Jesús. You cannot do it, ¿Podéis hacerlo? only God can do it. Pero no podéis hacerlo por vosotros mismos, solo Dios puede hacerlo. God has been doing this sort of thing Dios ha estado haciendo este tipo de cosas for 2,000 years. por más de 2000 años. He can do it again. Puede hacerlo otra vez más. In Ireland too. De la misma manera en Irlanda. And so we have confidence Así que tenemos confianza that as the church in the beginning de que la iglesia, como la iglesia en el comienzo, went from Jerusalem to Spain, fue de Jerusalén hasta España, that the same God can do the same again. el mismo Dios puede hacer lo mismo de nuevo. But we have a part to play. Pero tenemos nuestra parte que tomar en parte en esto. We need God uses people like Stephen Que Dios usa gente como Esteban, who know him que le conoce and are willing to suffer for him. y está dispuesta a sufrir por él. We need to be clear on the message. Debemos estar claros en el mensaje. I remember at Bible college Recuerdo cuando estaba en el seminario, a girl who is now in heaven una mujer que ahora se encuentra en el cielo, asking why she needed to waste 2 years in Bible college. preguntándose por qué tenía que tirar a la basura 2 años en el seminario. Wouldn't it be better if she just went straight out to tell? ¿No sería mejor si fuera directamente a las calles a enseñar? And the teacher said, Y el profesor le contestó, what are you going to tell them? ¿qué les vas a decir? She got the point. Y entendió la lección. She needed the 2 years in the Bible college to know what to say. Necesitaba 2 años en el seminario para saber qué comunicar. I think Stephen is preaching his sermon Creo que Esteban predicado este sermón for the church para la iglesia, to be clear on to be clear on the gospel para que estuviéramos claros en el Evangelio before they spread out antes de salir a compartirlo. with a clear message and courageous disciples. Con un mensaje claro y discípulos valientes. Still not enough. Aún no es suficiente. We need God. Necesitamos a Dios. We have God. Pero tenemos a Dios. Thank you. Gracias. You want to pray? Pray? I can pray. You want me to translate the prayer? Or? Yeah. Vamos a orar. Así que, Dear Lord, querido Señor, thank you for what you've done in this place. te doy las gracias por lo que has hecho en este lugar. Thank you for every life that's gathered here, Gracias por cada una de las vidas que se encuentran aquí hoy. even the little ones. Even? Even the little ones. Incluso los más pequeños. I pray that you would continue to encourage each one. Y te pido que sigas obrando la vida de cada uno de ellos y motivándoles. Eddie, John, and each of the leaders, En Eddie, John, cada uno de los líderes, but every member of the church. pero también cada uno de los miembros de la iglesia. Please remember those in our families Acuérdate por favor de aquellos de nuestras familias who do not yet know Jesus. que aún no conocen a Jesús. And then we pray for other families Y le pedimos también por otras familias that you have put in Hortaleza que has puesto en el barrio de Hortaleza at this time. en este tiempo. And we pray that they might come. Y pedimos que ellos también puedan venir. I
Pray also for the family come from America Pido también por la familia que ha venido de América, who have a desire to reach a certain people. que tienen un deseo de alcanzar a un grupo específico de gente. Pray that you'd help them as they prepare. Y te pido que tú les ayudes conforme se preparan And I pray that you'd give them the joy y que tú les des el gozo of seeing these folk from Africa de ver a esta gente de África come into your family too. unirse a tu familia también. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.